participación en el foro a no tratar de manera tan directa, ¿no?, temas como la sostenibilidad o cambio climático, y más bien se ha ido un poco la agenda hacia temas como salud, innovación, tecnología, comercio, ¿no?, que también son relevantes en el contexto actual. Y en menor medida también, como lo destacan algunos reportes, como el reporte de riesgos globales, en menor medida paz y seguridad, que por otro lado también paradójicamente son temas que se están volviendo cada vez más relevantes en los últimos meses o semanas. Entonces, sí es paradójico eso, pero sin embargo, como destacaba antes, entre el grupo de secretarios de Estado que va con él, va Chris Wright, que es el secretario de Comercio, el secretario de Energía, y también el secretario de Comercio, Howard Lutnick. O sea que ellos le siguen dando importancia a este tipo de temáticas. En la línea de lo que tú decías, también hay que recordar que el pasado 7 de enero se lanzó un comunicado desde la Casa Blanca en la que Estados Unidos se retira de cerca de 60 entidades vinculadas a Naciones Unidas y no Naciones Unidas, en total 30 y 30 aproximadamente en cada lado, que justamente tienen que ver con estos grandes temas, ¿no? Energía, temas sociales, ¿no? Cambio climático, etcétera. Mencionan, son intereses contrarios a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sin duda, va en sintonía de este tipo de movimientos. Te pido un esfuerzo pedagógico. ¿Han salido decisiones relevantes de Davos en los últimos años para la gobernanza global que te parezca que hayan tenido peso efectivo, o ha sido una influencia más simbólica, más inspiradora? Yo te diría que, te doy ahora los ejemplos y solamente de manera general diría que sí suelen darse iniciativas, suelen darse pronunciamientos que son el punto de despegue de algunas iniciativas posteriores, que algunas tienen mayor o menor impacto. O sea, lo importante, yo creo que es un espacio donde se lanzan iniciativas que eventualmente podrán, repito, tener mejor o menor impacto según quien las apoye o los recursos financieros con los que cuente. Destacaría un par de ellas. Una de ellas, la Alianza contra las Vacunas, la famosa o la llamada Gavi, que fue lanzada en su momento por el primer ministro del Reino Unido, que fue importante, como se sabe, para el combate a ciertas enfermedades como la malaria o la tuberculosis en África y en otras latitudes del mundo. Y también, no olvidemos, en su momento, con Kofi Annan, a inicios del presente siglo, se lanzaron también los Objetivos de Desarrollo del Milenio en este foro, en particular el espacio vinculado al Pacto Mundial, que invitaba al sector privado, considerando el espacio, a sumarse a esta iniciativa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que creo que sentó las bases para empujar de manera importante a nivel mundial la importancia de la responsabilidad social empresarial, o actualmente, como se escucha, estos distintivos de gobernanza, sostenibilidad ambiental, etcétera, que han sido muy importantes para muchas regulaciones y muchas normas internacionales o nacionales que han propiciado, pues, un poco este cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, ha habido muy dispares iniciativas. Yo destacaría estas dos, digamos, en el presente siglo, como quizás las más interesantes, ¿no? Te pido, para terminar, un augurio, un auspicio sobre el multilateralismo en este 2026. Está de capa caída, tú lo explicabas muy bien, esa retirada de en torno a 60 tratados internacionales y acuerdos, organizaciones, etcétera. Pero al final hay que relacionarse de una manera u otra. Somos cerca de 200 países en todo el mundo. ¿Hacia dónde va el multilateralismo en esta época tan compleja? Sin duda, yo creo que vamos a ver distintos grupos. Yo creo que no está claro el panorama todavía. Pues en ese sentido es muy relevante escuchar lo que pueda decir Donald Trump, pero bueno, ya se avecina, se puede aventurar, por dónde pueden ir las nuevas estructuras de poder entre países, y yo creo que veremos una fragmentación cada vez mayor, con grupos en torno a algunos satélites de países como Rusia, como China, un refuerzo de los BRICS posiblemente, pero desde luego un descarrajamiento actual del multilateralismo como se está dando, y salvo que Europa, por ejemplo, empieza a generar alianzas estratégicas también, como la reciente firma del Mercosur, pues a lo mejor también Europa puede plantearse en la mesa de negociaciones y tratar de liderar quizás un propio grupo con más espíritu multilateral, como el que siempre ha tenido, ¿no? Jorge Antonio Pérez Pineda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brija, especializado en gobernanza global. Muchas gracias por tu análisis, un abrazo y hasta la próxima. Al contrario, un gusto saludarlos. Muchas gracias, Rafa. Hasta la próxima.
plena guerra y con su supervivencia nacional en juego, Ucrania ve cómo se plantea la posibilidad de algo tan complejo en un escenario bélico como es celebrar elecciones. ¿Es compatible, nos preguntamos, un proceso democrático pleno con un país bajo ataques, con desplazados, con gran parte de su territorio en disputa? Lo hablamos ya con Rafael Santiago Ortí, que es analista del Instituto Minerva y profesor de la Universidad Complutense. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Por empezar a poner contexto y desde una perspectiva de seguridad nacional, de defensa, en tu opinión, ¿cuáles son los principales riesgos operativos para celebrar comicios en un país que está en guerra activa? Pues evidentemente los primeros y más lógicos son los de garantizar la vida, ¿no? Garantizar la seguridad de aquellos que van a participar en los comicios y de aquellos que lo están organizando. Y también, desde el punto de vista logístico, supone importantes desafíos, ¿no? Una organización de unas elecciones en un país que se encuentra en mitad de un conflicto bélico. Tenemos que hablar de cuestiones que yo no soy experto, tú ve guiándome, pero a mí se me ocurre que, por ejemplo, en términos logísticos, pues puede ser una pesadilla, ¿no? O sea, cómo se garantiza la distribución segura de material electoral, de acceso a las urnas, incluso cuando hay que desplegar personal y está cerca de la línea del frente, ¿no? O incluso está controlada por el enemigo. ¿Cómo se hace eso en términos logísticos? Pues es muy complicado, como bien dices, supone una tarea nada sencilla. Es decir, no solo, como bien has dicho, todo el material, sino también el poder acceder, ¿no?, a determinadas regiones que se encuentran bajo dominio de otra potencia. Con lo cual, no solo tienes que garantizar a toda la población que pueda acceder a los comicios, sino también Ucrania cuenta con una importante masa de ciudadanos desplazados y también incluso los propios militares, ¿no?, que se encuentran en primera línea del frente. Supongo que en una situación así hay que plantearse mecanismos de protección, ¿no? Asegurar sedes electorales, los centros de recuento, es un proceso complejísimo, o vamos, quiero decir, en cualquier democracia es difícil, pero se hace, pero claro, las comunicaciones oficiales, el recuento, todo esto también incluye otra capa de complicación, ¿no? Sí, lo principal es la seguridad de los ciudadanos, pero también Ucrania tiene que tener en cuenta que debe garantizar la seguridad en cuanto a las comunicaciones y posibles ataques, ciberataques que se van a dar. Por lo cual, no solo es el tema logístico, sino también las posibles injerencias, ¿no?, de países extranjeros que buscan maximizar sus intereses en Ucrania. Uh-huh. Más desafíos que no faltan. Tenemos, en cualquier país hay colectivos vulnerables, más dificultad para que puedan votar, ¿no? Los desplazados, los militares, los mencionabas tú, pero también hay cientos de miles de refugiados en el extranjero que parece todo un desafío, que puedan votar y que su voto cuente como ha de contar en cualquier elección que se precie, ¿no? Sí, esto evidentemente supone un importante desembolso, una importante inversión por parte del gobierno ucraniano y evidentemente supone desviar fondos a otras materias que quizás ahora mismo tienen prioridad y que cuestionan un poco si es realmente factible y es el momento de realizar unos comicios, ¿no?, en el país ucraniano. Has dicho desviar fondos, Rafael, y por un momento he pensado que estábamos hablando de otra entrevista respecto del gobierno ucraniano, porque esa afirmación en el caso de quienes han estado en el gobierno, fíjate lo complicado que es, ¿no?, que se está jugando la supervivencia de tu país y hay quien desvía fondos para intereses espurios, pero no es el asunto. Vamos a hablar de la posibilidad de las elecciones. En caso de celebrarse, nos ponemos en esa hipótesis. Venga, es muy complicado, pero se asume el reto, se celebran. En tu opinión, ¿qué modelo de despliegue territorial sería más apropiado? ¿Votar solo en zonas seguras? ¿Votar, por ejemplo, de forma electrónica para ciertos colectivos? ¿Algún sistema más que se te ocurra? Bueno, yo me inclinaría por un enfoque híbrido, es decir, en aquellos lugares donde puedas garantizar la seguridad de los ciudadanos, sería lo ideal que los comicios se hicieran de forma presencial, ¿no? Pero es verdad que recordemos que hay un 20% del territorio aproximadamente que se encuentra bajo tutela rusa, con lo cual es bastante complicado poder acceder a esa parte de la población. De esta forma yo me inclinaría, por lo que digo, en un enfoque híbrido en el cual la parte de la población que pueda garantizar la seguridad que se desplace
ya que no pueda, como es el caso que he puesto anteriormente, pues que se haga de forma telemática. No sé incluso si la propia custodia del proceso electoral podría llegar a comprometer, por el uso de fuerzas de seguridad para custodiarlo, pues las propias capacidades del país, que es la parte débil en el conflicto, que es el que necesita más recursos y que está resistiendo un ataque de alguien más poderoso en su territorio. No sé si esto también podría ser un obstáculo. Sí, es lo que he comentado antes de desviar fondos, ¿no? Es decir, estás dedicando una serie de recursos personales militares a custodiar a vigilar unas elecciones, cuando esos recursos se podrían destinar a la primera línea del frente y sufragar determinados gastos que se tienen en un conflicto bélico como el que se está dando en Ucrania, con lo cual es una cuestión bastante compleja, Rafa. Has mencionado la palabra híbrido y ahí uno no puede parar de pensar, aunque fuera una solución, ¿no?, como herramienta electoral, justamente lo contrario, ¿no?, en esa gran capacidad que ha desarrollado Moscú en los últimos años de mantener guerras híbridas. Las capacidades de Rusia en esto son elevadas. Desde el punto de vista de inteligencia, otro esfuerzo que tendría que hacer Ucrania, y no sé si sería posible, es contrarrestar pues la desinformación, el sabotaje, la interferencia al final de Rusia, que sabemos que ha conseguido interferir en otros procesos. Pues supongo que en el caso de Ucrania, que es su enemigo, lo intentaría hacer con mayor vehemencia, si cabe, ¿no? Claro, Ucrania en este caso necesitaría apoyo, necesitaría cooperación de otros países para poder hacer frente a Rusia, que como bien dices, tiene ya experiencia en interferir, ¿no?, en de alguna forma intervenir en otros comicios, países de su esfera. Y Ucrania no va a ser la excepción, ¿no? Va a tener que necesitar apoyo informático, comunicaciones seguras y una importante apoyo por parte de otros países para garantizar que los comicios se realizan de forma normal. No sé si tú que conoces este asunto más en profundidad, hay ejemplos, experiencias históricas que podamos comparar. No sé si me ocurre Afganistán o Irak, que han tenido tanto tiempo de conflicto, pero que puedan ser una referencia para desarrollar un proceso de logística electoral en Ucrania. ¿Sirven o no? El único ejemplo que se me ocurre que fue positivo fue en el caso de Bosnia, una vez acabada la guerra de los Balcanes, en el año 94-96, no recuerdo ya, que se hizo bajo la intervención de potencias y de países extranjeros. Fue un proceso un poco internacional. Y los ejemplos que me vienen a la cabeza, que son los que has comentado, pues no, la verdad es que no presagian nada bueno, ¿no? Tanto Irak como Afganistán desarrollaron comicios bajo la tutela o bajo la supervisión de Estados Unidos, y la verdad es que se produjeron multitud de incidentes y de actos violentos. En el caso de Afganistán, pues recuerdo que los talibanes no contribuyeron, ¿no?, a que los comicios se realizaran con normalidad. Y luego además tienes, por ejemplo, la complejidad de países tan extensos y con una orografía tan desigual como es el caso de Afganistán, que era complicado llegar a determinadas regiones montañosas. Uh-huh. Además, se me ocurre, no sé si estoy en lo cierto, que un proceso de este tipo incluso podría sentirse por parte de los ucranianos como algo que genera división, cuando en las guerras siempre se intenta apretar todos a una, ¿no?, una distracción. No sé si esto, en tu opinión, puede dañar al final la cohesión o la moral de los ucranianos, porque al final si están votando el otro, yo estoy a favor, no sé. Sí, a ver, es verdad que realizar unos comicios en estas situaciones puede reforzar la imagen del gobierno y generar una imagen de normalidad, pero yo creo que si preguntamos a los ucranianos, la verdad es que la mayoría están en contra, ¿no? Esto no quiere decir que estén en contra de los valores democráticos, sino que simplemente quizás no es el mejor momento, ¿no?, en mitad de un conflicto, y es verdad que a lo mejor lo más cauteloso, lo más prudente sería posponerlo a una situación un poco mejor en el país. Claro, la cuestión aquí es cuando se aprieta a Ucrania, ¿no?, por parte de elementos externos, de presuntos árbitros que están en un punto medio, que bueno, habría mucho que discutir en torno a eso, pero no es nuestro objetivo. Y que cuando te dicen, bueno, si quieres un plan de paz, si quieres una negociación, si quieres tal, pues tienes que hacer esto antes. Pero desde el punto de vista no ya interior, que es el que hemos comentado, sino el estratégico, a Ucrania, ¿cómo le viene? ¿Le parece, o sea, le va a resultar un lastre porque si le obligan, porque demostraría que es débil y que tiene que transigir,
o demostraría, no, yo soy diferente a Rusia, porque allí las elecciones ya sabemos cómo son y yo las celebro. No sé, en tu opinión, si pesa más un aspecto o el otro. En este caso que estamos comentando, es verdad que las fuerzas de quizás actores que no se encuentran dentro del conflicto puedan suponer decantar la balanza de un lado a otro. Si nos atenemos a si es lo mejor para Ucrania, primero habría que volvernos un poquito a las preguntas del principio que me hiciste, Rafa, y preguntarnos si de verdad es factible poder realizar unos comicios con seguridad para los ciudadanos, porque no tendría mucho sentido que un ciudadano que va a votar pudiese o tuviese un alto riesgo de poder fallecer en el transcurso de las elecciones. Entonces, creo que es un ejemplo muy claro de cómo a veces los intereses ajenos a un país pueden influir o interceder de forma vital, nuclear, ¿no? Es tremendo porque al final se le exige mucho y se le exige desde fuera y tiene poca capacidad cuando depende de la ayuda externa para ser quien marca su paso. Para ir terminando, Rafael, tú al final eres experto en seguridad. Hemos puesto sobre la mesa ese escenario que habría si Trump se empeña, vamos a decir, en que haya estas elecciones. Hemos dejado claro que hay dificultades de muchas y diversas índoles. En el caso de que se le exigiera y que tuviera que transigir, ¿sería factible desarrollar ese cometido con unos niveles aceptables de seguridad? O al final, en tu opinión, si imagínate como consultor te pidieran asesoramiento, ¿verías un riesgo operativo inasumible? Considero que es bastante complejo y complicado poder desarrollar unas elecciones con normalidad en Ucrania, por lo que hemos comentado antes, por los retos de seguridad y por los retos logísticos. El poder permitir o el poder garantizar esta universalidad supone tener que introducirnos o acceder a puntos en los que ahora mismo el gobierno ucraniano no tiene control, por lo cual me parece que es algo bastante dificultoso. Entonces, una vez que se garantice la seguridad y los desafíos logísticos, se podrá pensar en desarrollar con normalidad y con garantías unas elecciones. Hasta entonces me parece que es prácticamente algo muy, muy, muy complejo. Veremos si los que mandan insisten en esa vía o, y si es el caso, lo permiten, porque ahí, como estamos viendo y como tú muy bien apuntabas, tenemos a un Putin que no para de mandar oleadas de ataques, drones, misiles, y evidentemente en esas condiciones es imposible ahora mismo. Rafael Santiago Ortí, analista de Instituto Minerva, profesor de la Complutense, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Rafa, un abrazo. Y hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que, por un lado, hemos reflexionado sobre la capacidad de respuesta y, sobre todo, importante, sobre si quiere ejercerla o no, de la Unión Europea frente a Estados Unidos, más bien frente a Donald Trump, a la hora de plantarse cuando se afecta a la soberanía de un socio, como es el caso de Groenlandia y de Dinamarca. También les hemos contado todas las noticias relevantes de la geopolítica en esta jornada. Hemos repasado algunas de las formas en las que esa actualidad nos las cuentan los distintos medios internacionales y hemos andado en dos asuntos. Por un lado, el foro de Davos, que comienza hoy con la presencia de Donald Trump como presencia estelar. Queríamos saber qué se puede esperar y lo hemos hablado con un experto. También hemos hablado sobre la posible exigencia de celebración de elecciones que se ha manejado en algunas de las circunstancias en las que se ha planteado los requisitos previos para Ucrania antes de firmar el fin del conflicto. Ha quedado bastante claro con nuestro experto que hoy por hoy es prácticamente una quimera que se celebren elecciones en un país que ahora mismo está fragmentado, que vive bajo el golpeo continuo de los drones y de los misiles de Rusia y que no reúne las condiciones básicas para unas elecciones seguras. Pero veremos, porque no parece que la lógica esté ahora imperando en el orden mundial, así que cualquier cosa es esperable. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde, sigan escuchándonos y pendientes de Intereconomía y acudan mañana a su cita con nosotros. Hasta mañana.
Del 21 al 25 de enero llega Fitur, la Feria Internacional de Turismo, donde empiezan los viajes. Este año Madrid se llena de color, sabor y tradición con México como país socio. Y el sábado y el domingo abrimos nuestras puertas al público. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.